Dios, creador del cielo y de la tierra, formó todas las cosas por la palabra de su poder para su gloria. Desde el principio tejió al ser humano con manos de sabiduría, creando un ser que refleja su gloria y para vivir en adoración y obediencia a su creador. Cada detalle de su creación es una expresión que muestra su gloria. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. The unchanging truth that God created humanity male and female is foundational not just to Christian belief, but to the entire structure of reality as God designed it. In the book of Genesis we read, "So God created mankind in His own image. In the image of God He created them, male and female He created them." Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Una conferencia para toda la familia. Conoce a nuestros pastores invitados. Pero un hijo de Dios que muere, su gloria está en el cielo con Cristo. Compartimos un mismo Señor. Si ya le presentamos como alguien querido, amado y abrazado, esa persona no va a sentir culpa. ¿Hay algo en su vida que contradice eso en gran manera? Unos están visiblemente perdidos, verdaderamente perdidos. Si nos dejamos de congregar, no podemos proteger la santidad de la iglesia. Si nos dejamos de Gracia congregar, infinita no de nuestro crecer, Señor, que es misericordioso. We must resist the temptation to remain silent for the sake of comfort. Silence in the face of falsehood is not neutrality, it is complicity. We are called to be the primary educators of our children in the faith, and that means speaking clearly about the truth of who they are, explaining the beauty and meaning of God's design, and helping them understand that their identity is not something they create, but something they receive. This is not oppressive. It is liberating. It frees children from the burden of self-invention and places them securely in the hands of their Creator. Dios me los bendiga a todos, hermanos, en esta mañana nuevamente. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Creo que no tenemos visitantes, ¿verdad? Pero todos los que ya somos de casa, sean todos bienvenidos. Si alguien estuviera conectado también ahí, le decimos qué bueno que está aquí con nosotros, que nos está sintonizando. Así que sean todos bienvenidos. No sé si, no alcanzo a ver a alguien ahí, pero si alguien me pudiera traer mi micrófono. De aquí para allá no se mira, ¿verdad? Pero si alguien me pudiera traer mi micrófono. Me emocioné tanto con el canto de los niños que me quedé sin mi micrófono. ¿Están contentos, hermanos, de estar aquí? Amén. Pues vamos a hacer una pequeña pausa, hermanos, porque estamos entrando en una semana importante. Sabemos que estamos estudiando el libro de Génesis, pero esta semana y la que sigue vamos a estarnos enfocando en esa semana que para el cristianismo es muy importante. Como ya mencionó el hermano Gerardo, este viernes a las 7 de la noche vamos a estar aquí compartiendo un tiempo, por primera vez haciendo un Viernes Santo juntos. Pero
desde una semana antes, hay un pasaje, hay un suceso muy conocido que tiene que ver cuando Jesucristo iba en ese burrito, ¿verdad?, rumbo a Jerusalén, entrando a la ciudad de Jerusalén. Él ya sabía lo que se le iba a venir encima, sabía los sucesos. Él vino a hacer la obra de redención, pero hoy vamos a estar estudiando eso, ese pasaje tan hermoso cuando Él va entrando a la ciudad de Jerusalén. Y quiero comenzar con esta introducción, hermanos. Antes de ir al pasaje, de hecho le voy a pedir que se vaya abriendo sus Biblias a Mateo capítulo 21. Vaya a Mateo capítulo 21, versículos del 1 al 11. Mateo capítulo 21, versículos del 1 al 11. Sí. Ahora sí es mi tono. Muy bien. ¿Sí lo tienen, hermanos? Antes de leer el pasaje, antes de pedirles que se pongan de pie y podamos leer el pasaje, dejen nada más comenzar con esta introducción para conocer un poquito de lo que pasaba en ese momento, hermanos. Escuche, cuando un general romano, ya sea un general, un emperador, un rey romano, iba regresando victorioso a Roma, celebraba lo que se le llama un triunfo romano. Seguramente muchos han leído de la entrada triunfal. Aquí estamos hablando de un triunfo romano, una de las ceremonias más impresionantes de todo el mundo antiguo. Este emperador, este rey romano, al regresar victorioso a Roma, él viene montado en un carro de guerra dorado, y seguramente has visto alguna película, alguna serie donde están los caballos blancos que van sosteniendo esta carreta. Esta persona vestía una túnica de púrpura bordada en oro. El ejército marchaba detrás con sus armaduras. Delante iban prisioneros de guerra encadenados, el botín conquistado y esclavos cargando los trofeos de batalla. Mira lo que acabo de mencionar y ponte en el contexto de cómo toda la gente adoraba a estas personas que se sienten las más gloriosas, las más importantes. Él está siendo cargado y dice que iban prisioneros de guerra encadenados para que todo mundo vea, mira, nosotros somos los vencedores, aquí están los que hemos encadenado. Dijimos en segundo lugar el botín, todos los recursos que habían tomado de los lugares que habían conquistado, y también esclavos cargando los trofeos de batalla. Y quédate con eso en mente, porque al final del sermón vamos a hacer alusión nuevamente a esta idea de esta persona con todo el orgullo importante, imponente para los romanos, y que está rodeado, repito, de prisioneros de guerra encadenados, el botín conquistado y esclavos cargando los trofeos de batalla. Casi como no solamente el botín, incluso las personas, los esclavos, miran, esos son los trofeos. Mira lo que nosotros hemos conquistado, que toda Roma se entere lo que nosotros hemos logrado. Ahí está nuestro trofeo. Hemos ilustrado cuando un equipo de fútbol o del deporte que sea ha quedado campeón, se acostumbra que llevan el trofeo en la ciudad y están todos los aficionados esperando al equipo. Y todo el mundo está gritando, emocionado, y ven el trofeo y se emocionan más. Nosotros somos parte de ese equipo que ha quedado campeón. Así, en la llegada de este emperador de Roma, la multitud rugía, los templos echaban humo de sacrificios. Roma entera temblaba ante su poder. Y en contraste con esa entrada del César, hermanos, nos topamos con la coronación humilde del verdadero rey que llega a Jerusalén. No viene en una carreta de lujo o de guerra, sino que viene en un pollino prestado. No viene con una armadura, sino con una túnica. No viene con ejército, sino con pescadores de hombres que él mismo ha elegido. No con prisioneros encadenados, sino rodeado de enfermos sanados y pobres agradecidos. Sus redimidos lo rodean. El verdadero rey hace su entrada a Jerusalén. Es recibido por las multitudes. Se le conoce como la entrada
triunfal. Pero eso no significa que la gente realmente entendía bien lo que hacía. Más bien ellos aclamaban, adoraban, gritaban a un rey que en realidad no entendían. Y quizá, hermanos, muchos en este lugar habíamos mirado esta historia bíblica desde esta perspectiva como que todo era positivo. Y tú dices, ahí está el verdadero rey entrando a Jerusalén y todo un pueblo clamando. ¿Y qué decían? Hosana, Hosana, hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Pero nos daremos cuenta que quizá no es la historia que nosotros pensábamos. Y esto nos va a hacer reflexionar de que quizá hay algunos en este momento y en este lugar adorando a un rey que verdaderamente no comprenden, adorando a un rey que verdaderamente no conocen. Así que, a diferencia de lo que estaba pasando en ese momento, hermanos, nosotros queremos adorar a un Dios que sí conocemos. Nosotros queremos cantar Hosana, Hosana, pero con el verdadero corazón, con el verdadero entendimiento. Si ven a los niños cantando, es que queremos entrenarles en eso. Que no solamente digan Hosana hacia un Dios que en realidad no conocen. Por eso digo, quizá lo habíamos entendido de una manera, pero no era realmente eso. Jesús está haciendo una entrada gloriosa a Jerusalén, pero nos vamos a topar con un pueblo que algo sale de sus bocas y dicen rey, dicen sálvanos, dicen Hosana, pero se lo dicen a un rey que en realidad no comprenden. Así que con eso en mente, hermanos, con esa idea vaya a Mateo capítulo 21, que de hecho ya lo habíamos leído en el servicio. Pónganse todos de pie y vamos a leer los primeros 11 versículos como lo hemos hecho ya de costumbre en nuestra iglesia. Yo leo el versículo 1, ustedes leen el versículo 2 y juntos el versículo 11. ¿Están listos? Mateo capítulo 21. Dice el versículo 1, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita y luego los enviará. Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Todos juntos dice el 11, y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Cierre sus ojos ahí en su lugar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por el gozo que tú nos das de poder estar aquí en tu casa. Gracias por lo que hemos podido aprender en la escuela dominical. Gracias por ahora este servicio también. Como lo repetimos cada día, estamos abriendo tu palabra y es motivo suficiente para tener temor delante de tu palabra, Señor. Danos ese entendimiento, guíanos, ilumínanos con tu Espíritu Santo, con tu Espíritu, para que hoy podamos comprender estas verdades, pero que nos lleve a aplicarlo a nuestras vidas y a adorar a un Dios que realmente conocemos, el Dios de la Biblia, el Dios de las Escrituras. Sé con este momento, este tiempo lo ponemos en tus benditas manos. Recibe honra y gloria a través de tu palabra también y te lo pedimos todo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su lugar. Solamente lo titulé como está en la Biblia, ¿verdad? La entrada triunfal, que es el tema o el título más popular, la entrada triunfal. Y como lo acostumbro a hacer la mayoría de las veces, quiero compartir 3 cositas para que sea más fácil memorizarlo. El primer punto que quiero, o la primera cosa que quiero compartir es
el rey prometido hace su entrada. El rey prometido hace su entrada, y yo sé que suena obviamente a un punto muy sencillo, nada más estamos diciendo que el rey acaba de entrar, pero aquí la clave está en la palabra prometido. Quiero que tú pienses en eso. El rey prometido hace su entrada a la ciudad de Jerusalén, porque vamos a ver que lo que realmente está pasando es que Cristo está cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Es lo que nosotros queremos ver en este primer punto. Otra cosa que quisiera resaltar aquí, hermanos, es la soberanía de Cristo, quien lo conoce todo y lo controla todo. Hemos hablado acerca de la soberanía de Dios, ¿verdad que sí? Pero también podemos hablar de la soberanía de Cristo por la simple razón de que Cristo es Dios. Mira lo que dicen los versículos 2 y 3. Mantente en Mateo capítulo 21 y mira los versículos 2 y 3 y dice: id a la aldea, ese es Jesús hablándoles a sus discípulos, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla, traédmelos, y si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita, y luego los enviará. Por un lado podemos ver que Él conoce la aldea, conoce dónde está la aldea, también sabe dónde está y cuántos hay, sabe de una asna que está atada y sabe de un pollino. Incluso Jesucristo hasta anticipa lo que alguien le pudiera preguntar, les pudiera preguntar a los discípulos, y por eso Jesucristo dice: y si alguien les dice algo, díganle, el Señor lo necesita. Y Lucas, hermanos, nos da otros detalles. De hecho, voy a hacer un paréntesis. Yo creo que todos sabemos que la historia de Jesucristo está en los evangelios, obviamente, y de pronto te topas con algún pasaje, una historia donde no está en los cuatro: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero esta historia de la entrada triunfal es uno de esos pocos que puedes contar con tus manos, historias que están en los cuatro evangelios. Hay algo muy importante en este pasaje, y Lucas sí nos dice que preguntaron los dueños: oye, ¿qué están haciendo ustedes? ¿A dónde van? ¿O por qué están desatando el asna y el pollino? Y ellos respondieron: porque el Señor lo necesita. Y quiero que notes cómo Cristo está en control de los hechos. Él está planificando su propia entrada a Jerusalén, sabiendo lo que le espera. Esta no es cualquier entrada a cualquier ciudad. Él sabe que su tiempo está cerca, sabe lo que va a pasar, y Él está controlando su propia coronación. Está orquestando lo que está a punto de pasar, está haciendo los preparativos. Por eso digo, podemos ver la soberanía de Cristo en el pasaje, que lo sabe absolutamente todo. Ahora, si Él mismo, hermanos, manda a estos dos discípulos a traer el pollino, y si Él mismo está orquestando todos los sucesos para que todo se lleve a cabo, está claro de que Jesucristo se está entregando voluntariamente. Pudiera haber momentos donde nosotros decimos: quizá aquí Jesús va a decir hasta aquí. Él lo sabe absolutamente todo. Él sabe lo que le va a pasar ahora al entrar en Jerusalén, y Él está orquestando todo para llevar a cabo su plan de redención. Mira lo que dice el versículo 4 y 5, Mateo 21, 4 y 5. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de un animal de carga. Y tú puedes ver o notar las palabras manso, sentado en una asna. Puedes ver el contexto de la humildad. Un asno era el vehículo de los pobres y los trabajadores. Era un animal manso y uso doméstico. Y alguien pudiera decir: pero también los ricos tienen eso. Bueno, un rico pudiera tener eso, y al mismo tiempo, como tiene sus trabajadores, terminan siendo los trabajadores los que están usando el animalito para ciertos trabajos domésticos. Pero Jesús, una vez más, cuando Él entra en un asno, Él está demostrando eso. Él está demostrando su nobleza, Él está notando su humildad, su mansedumbre. Acuérdense que Jesucristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Qué contraste con el emperador o los reyes de esos tiempos que entraban y toda la atención era grande sobre ellos, con tantos lujos, a diferencia del verdadero rey que está entrando de una manera muy humilde. Pero es que no solamente se trataba de eso.
Tú te pudieras preguntar, ¿y por qué tenía que entrar en un burrito si para todo andaba caminando? En esos tiempos todo el mundo andaba en sus guarachitos caminando para todos lados. ¿Por qué justo ahora que va a Jerusalén y en ese día, en ese tiempo, tenía que entrar en un asno? Ya sabemos, hermanos, que él está cumpliendo la profecía. La profecía que se encuentra en Zacarías capítulo 9, versículo 9, lo podemos leer. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión. Te suenan muy parecidas las palabras, ¿verdad? Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Así que Jesús, hermanos, está cumpliendo una profecía. Incluso Él se está presentando intencionalmente como el Mesías. Aquí ya no hay vuelta atrás. Él se está presentando intencionalmente como el Mesías, y por eso ese pollino estaba en el lugar correcto, en el tiempo correcto, y estaba listo para cargar al verdadero rey. Nos dice la palabra también otro detalle muy importante, hermanos, y es que nadie había cargado ese asno y ese pollino antes. Nadie lo había cargado. Una vez más, quizá Mateo no nos da ese detallito, pero Marcos 11:2 sí nos dice, ya sea que quieras buscarlo o solamente escuchar, pero Marcos 11:2 dice: vayan a la aldea enfrente de ustedes y tan pronto como entréis en ella encontraréis un pollino atado, y dice, en el cual nadie se había montado todavía. ¿Será una casualidad? Nadie se había montado en ese asno, en ese pollino todavía. Y eso se conecta con una práctica del Antiguo Testamento, hermanos. Una práctica de usar una vaca roja sin defecto y sobre la cual no se había puesto yugo todavía. Así que mira lo que dice Números 19:2. Lo leo. Números capítulo 19, versículo 2 dice: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que traigan una vaca alazana perfecta, en la cual no haya falta, y lo dice, sobre la cual no se haya puesto yugo. Ese pasaje, hermanos, de Números nos está hablando de un ritual de purificación ceremonial. Dice el texto: traigan una vaca alazana, una vaca rojiza. Rojiza porque está asociada a la sangre, a la expiación. Dice el texto que fuera sin defecto, la cual representa la pureza, y luego dice, sobre la cual no se ha puesto yugo. O sea, nunca había sido ya usada para ese tipo de trabajos. Tráigame una vaca que sea totalmente dedicada al servicio de Dios. Tráigame un animal que sea totalmente consagrado al servicio de Dios. Así que, así como la vaca roja del libro de Números debía estar sin yugo antes de ser apta para el ritual de la purificación, así el pollino que cargó a Cristo también debería de ser virgen en ese sentido. Debería de ser virgen para el uso que fue destinado, es decir, cargar al Rey glorioso, nuestro Mesías. Una vez más, el animal o la vaca del libro de Números dice, sobre la cual no se había puesto yugo antes, era consagrado para algo especial. Así ese animalito que cargó a Cristo también estaba consagrado para algo especial. Consagrado para algo especial. No son casualidades. Mira a Cristo sabiendo dónde está el lugar, dónde está la aldea, dónde está el burrito, y uno que nadie había montado. Es parte de todo lo que se había profetizado. Así que, una vez más, el hecho de que Cristo, hermanos, llegue de esa manera, el hecho de que Cristo venga de manera humilde cumpliendo la profecía, además de mostrarnos su humildad, nos revela otra cosa importante, hermanos: el carácter de su reinado. El carácter de su reinado. Cristo no vino para arreglarles la vida física. Cristo no vino para ponerse los guantes contra los romanos. Vino por un problema mayor que hemos hablado muchas veces. ¿Cuál es ese problema, hermanos? El problema del pecado. Era un asunto espiritual. Por eso entrar no en caballo, sino en un asno, es venir en son de paz. No contra ellos, paz para con Dios. Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Lo hemos visto antes, hermanos, pero nada más para repasarlo. En el tiempo de Cristo hemos dicho que los judíos estaban bajo la opresión romana. ¿Te recuerdas? Ellos, hermanos, estaban siendo oprimidos, les daban unos tributos o impuestos muy altos que ellos tenían que pagar. Además había constantemente, hermanos, había presencia militar. Por eso cuando tú miras una película, una serie de ese contexto, siempre están los soldados romanos vigilando todo y que traían miedo a las personas. Hoy en día un poquito se parece, ¿verdad? Andamos como en un poquito de miedo por la situación que tiene que ver con la ley, y eso te da un poquito de miedo y andas oprimido, andas preocupado. Bueno, eso estaba pasando en ese contexto, y los soldados, ¿verdad?, imponentes caminando por ahí, todo eso los estaba oprimiendo. Había violencia militar, había castigos públicos, incluso crucifixiones, porque recordemos que cuando Jesucristo fue crucificado, no es que se inventaron eso en ese momento, muchas personas ya eran crucificados en ese contexto, en ese tiempo. ¿Qué provocó todo esto, hermanos? ¿Qué provocó todo esto? Pues entonces provocó la expectativa de un Mesías político militar. Como si dijeran, ¿no? ¿Cuándo va a venir este Mesías? ¿Cuándo va a venir este Señor que nos va a venir a liberar de los romanos? ¿Cuándo va a venir a que ya nos bajen un poquito los impuestos? Necesitamos que ya venga, urge que Él venga. Porque conocían algo de las profecías. Por ejemplo, te leo una de ellas que está en Jeremías 23, 5 al 6. Jeremías 23, 5 al 6 dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Nota esas palabras: y hará juicio y justicia en la tierra. Tú y yo entendemos esas palabras. Tú y yo entiendes juicio y justicia porque tú y yo estamos después de Cristo. Ya sabemos que Jesucristo vino a hacer una obra de redención y ya entendemos que su justicia es imputada a nosotros los pecadores. Entendemos su gracia. Pero una vez más, todas esas personas de ese tiempo, ¿qué tipo de Mesías estaban esperando, hermanos? ¿Alguien que los defendiera de quién? De los romanos, de los emperadores, de esa opresión política, de esa opresión militar. Así que ellos ya están malinterpretando eso. Ellos están pensando: hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Una vez más, tenían ciertas expectativas políticas y ellos elevan sus voces por alguien que en realidad no comprenden plenamente. Es como si ellos pensaran: bueno, estamos siendo oprimidos por los romanos por tantos años, ya estamos cansados de tanta opresión, pero ahí viene un tal Jesús, anda haciendo milagros, quizá Él tiene que ser, eso es verdad, Él está haciendo milagros, pero una vez más, la perspectiva es la incorrecta. ¿Sí me va siguiendo? Es verdad que Él está cumpliendo la profecía, es verdad que Él es el verdadero Mesías, pero ellos tienen las perspectivas equivocadas, las motivaciones equivocadas. Pensaban: quizá Él nos librará de todos estos problemas que tenemos físicos, materiales, quizá estos problemas políticos, quizá Él nos va a dar la victoria sobre esos soldados romanos, nos dará poder e independencia nacional por fin. Casi lo gritaban. Una vez más, vemos la entrada prometida, palabra clave, la entrada prometida del rey. En segundo lugar, hermanos, el segundo punto es el rey falsamente adorado. Número 2, el rey falsamente adorado. La multitud, hermanos, está respondiendo con entusiasmo pero sin entendimiento. Quizás eso nos va a empezar a sonar algo conocido, ¿verdad? La multitud está respondiendo con mucho entusiasmo pero sin un entendimiento claro de quién es esa persona que viene en ese pollino. Mira lo que dice el versículo 8 y 9, Mateo capítulo 21, versículos 8 y 9 dice: Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante de él y la que iba detrás aclamaba diciendo, ¿qué decían? Hosana al Hijo de David. Eso es verdad. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. El texto, hermanos, nos está aclarando que era una multitud muy numerosa. ¿Sí lo notaste? Así comenzó el versículo 8. Y la multitud, que era muy
numerosa. Estamos hablando de una semana muy importante, hermanos. ¿Cuál es esta semana? La semana de la Pascua, una de las fiestas más importantes para los judíos. Según la ley, todo varón adulto que vivía dentro de un radio de 35 kilómetros de Jerusalén tenía que acudir al templo. Y se habla de diferentes cantidades. Algunos dicen que quizá había 2 millones de personas reunidas, otros que quizá había 2,5 millones de personas reunidas. Y tengo el dato del historiador Josefo, y como es un historiador del primer siglo, nos puede sonar muy realístico lo que él está diciendo. Él dice que en Jerusalén vivían unos 250,000 habitantes en ese tiempo, pero durante la Pascua pudiera ver cerca de 3 millones de personas. Imagínate toda esa multitud de gente, multitud de personas. Encima de eso, hermanos, esta entrada a Jerusalén está pasando justo después de que Cristo resucitó ¿a quién? A Lázaro, ¿verdad? Eso como que levanta un poquito las emociones y qué estará pasando, y como no, desde allá ya les gustaba el chisme. Algo pasó, lo que está pasando, mucho ruido, mucho se habla, vamos a ver qué estará pasando. Déjenme nada más leérselo en Juan capítulo 12, versículos 9 al 11. Una vez más, Juan 12, 9 al 11 dice: gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí, o sea, Jesucristo. Y acuérdense que lo están buscando para apresarlo. Se dan cuenta que Él está ahí. Y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y estaban creyendo en Jesús. Y el versículo 12 lo conecta y dice: el día siguiente, si te das cuenta, el día siguiente grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que estamos viendo, hermanos, que hay una enorme multitud. Estamos diciendo que es la semana de la Pascua. Muchas familias vienen para hacer sacrificios, y encima de eso Jesucristo, después de resucitar a Lázaro, Él va rumbo a Jerusalén. De hecho, creo que algunos otros enfermos se le atravesaron en el camino y Él seguía haciendo milagros. Eso llama la atención de muchas personas. No es que todos necesariamente estén equivocados. Yo nada más estoy diciendo que seguramente muchos iban nada más de curiosos a ver qué estaba pasando. ¿Qué dice el texto de Mateo 21 nuevamente, hermanos? Versículo 8: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Los mantos eran prendas personales externas, ¿ok? ¿Por qué externas? Acuérdense que ellos tendían un tipo de túnica y luego se ponían un tipo de manto, y tenderlos en el suelo era una señal de honor extremo hacia alguien que iba a pasar por ahí. Quizá lo más cercano a nuestros tiempos es el tema de la alfombra roja. ¿Alguien ha caminado por alguna alfombra roja alguna vez? Nadie, es importante aquí. Porque para eso lo toman, ¿no? Ellos dicen, la alfombra roja es para la gente importante. Quizá la alfombra roja de algún restaurante sí hemos pisado. Pero usualmente, ¿para qué es una alfombra roja? Tú piensas en esa palabra y se te viene a la mente los mejores artistas, los mejores deportistas, los mejores actores. Ellos pasan por ahí y todos los reflectores están sobre ellos, están las fotos. Así los están mirando ellos. O la alfombra roja es porque va a pasar alguien bien importante y queremos darle o mostrarle un respeto extremo, un honor extremo a tales personas. De esa misma manera, hermanos, dice el texto que ellos tendían sus mantos reconociendo la autoridad y la realeza de quienes pasaban por ahí, que usualmente eran los reyes, los gobernadores y todo tipo de líderes. Nada más para tener un poquito de base, si alguien quiere escribir Segunda de Reyes 9:13 para que podamos ver que es una acción que ya existía desde hace mucho. Mira lo que dice Segunda de Reyes 9:13. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron: Jehú es el rey. Y no me quiero salir de contexto, no quiero desviar la historia, pero aquí estamos viendo una vez más esa acción de poner los mantos, ¿verdad? Para que pasara alguien, para que pasara, dice Jehú,
es el rey. Jehú, hermanos, había sido ungido por un profeta de Eliseo para ser el nuevo rey y para ejecutar el juicio de Dios contra Acaz. Y aquí estamos viendo una vez más la idea de poner el manto para que pasara el nuevo rey Jehú. El pastor John MacArthur dice que poner estos mantos era decir, nosotros nos ponemos a sus pies, aunque tenga que pasar sobre nosotros si es necesario. La idea de un respeto y un honor extremo a tal persona. Pero si regresamos a Mateo 21, por un sentido dice que ponían los mantos, pero el texto sigue diciendo, otros, ¿qué hacían? Otros cortaban las ramas de árboles y las tendían en el camino. Es una idea muy similar, es un símbolo de honor, es un símbolo de celebración. Las ramas que ustedes miraban aquí de los niños, en ese contexto las ramas, hermanos, simbolizan victoria. Las ramas simbolizan triunfo, gozo, alegría, aunque no pierdas de vista nunca en este sermón la perspectiva que ellos tenían. Una vez más, estas ramas simbolizan victoria, gozo, alegría, pero ¿cómo lo van a entender ellos? Victoria, por fin vamos a aplastar a los romanos, es lo que ellos están pensando, no pierdas de vista eso. Así que una vez más, las ramas simbolizan victoria, esperanza de liberación, triunfo, como si ellos estuvieran diciendo, por fin venceremos a los enemigos políticos y seremos libres de esa opresión. Regresa a Mateo 21, versículo 9, dice, y la gente que iba delante y la que iba detrás, que nos da la idea de una gran multitud, aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito al que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Por eso yo les decía, hermanos, las palabras son las correctas. Ojalá que nosotros como adultos y nuestros niños podamos cantar Hosana, pero que vaya armonizado con un corazón verdadero, dispuesto a adorar al único Dios verdadero. Palabras correctas, pero con el corazón correcto, porque eso no estaba pasando aquí. A eso me refería con que quizá habíamos malentendido esta historia. ¿Qué están pronunciando estas personas? Imagínate la escena de como la hayas visto en alguna película, está entrando Jesucristo en un asno, en un pollino, y le dan 3 nombres mesiánicos. Si los notaste, número 1 dicen Hosana. ¿Qué significa Hosana? Salva. Sálvanos ahora. Otra dice, sálvanos te ruego. Mira la desesperación del pueblo. No después, ya es el tiempo. Rey, sálvanos ahora, te rogamos, sálvanos. Una vez más el paréntesis, no pierdas de vista las expectativas que ellos tienen. Número 2, Hijo de David. Quizá es uno de los más conocidos, ¿verdad que sí? Es uno de los nombres mesiánicos más populares. Cuando los enfermos se daban cuenta de que Jesucristo andaba por ahí, ¿qué gritaban ellos? Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. ¿Eso es verdad o no? Por supuesto que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Hijo de David en este sentido, ¿verdad? Así que Hosana, número 2, Hijo de David, y número 3, el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. No es cualquier frase la que ellos están diciendo cuando expresan el que viene en el nombre del Señor. Ellos están expresando un salmo que han cantado por mucho tiempo, y es del Salmo 118. Y dice el Salmo 118, 25, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Por muchos años ellos están pensando en esos salmos, están cantando esos salmos. Ellos conocen lo que estaba escrito hasta ese tiempo de palabra, lo conocen, pero una vez más, realmente no estaban interesados en salvar su alma. Entienda eso, iglesia, no estaban interesados en salvar su alma, en reconocer que eran pecadores y que necesitaban el salvador de sus pecados y de su alma. Ellos simplemente estaban interesados en este rey que les iba a arreglar su vida cotidiana. Estaban interesados no en la redención de su alma, sino en la salvación política como nación. Ellos no comprendían de que Jesucristo iba rumbo a la cruz para morir por los pecadores. Iba a la cruz para vencer no con espada,
sino con la misma cruz. Esta gente estaba cantando cosas que sabían acerca de Dios, pero era un Dios que no conocían. ¿Te suena conocido eso? ¿Cuántos saben mucho acerca de Dios, pero no conocen verdaderamente a Dios y mucho menos tienen una relación con Dios? ¿Cuántas veces abriremos nuestra boca para clamar y adorar a un Dios que verdaderamente no conocemos? Y sin desviarme mucho del tema, era lo que estaba pasando. Están mirando a Cristo, han escuchado algo sobre esto, definitivamente tiene que ser, se está cumpliendo, pero algo en sus palabras no está concordando con el corazón. A Dios le importa la adoración. A Dios le importa cómo están nuestros corazones cuando venimos a adorar al Rey. Hay un pasaje que quizá poco lo escuchamos, pero Dios nos habla fuerte, hermanos. Y en la Nueva Traducción Viviente nos da un lenguaje que más entendemos y más fuerte nos suena. Aquí ya no va a haber amenes. Por los próximos 3 minutos los comprendo. Isaías 1:11 dice, ¿qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Es una pregunta. ¿Qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Y tú te preguntas, espérame, ¿qué no se supone que en el Antiguo Testamento era la manera de adorar a Dios? ¿Cómo es que Dios ahora está preguntando, qué les hace pensar, le voy a hacer así como argentino, que yo deseo sus sacrificios? Dice el Señor, estoy harto de sus ofrendas. O a lo mejor así no dice su Biblia, ¿verdad? O alguien ya le borró ese pedacito. Estoy harto de sus ofrendas quemadas, de carneros y de la grasa del ganado engordado. Por eso Samuel también dice, ¿qué le importa más a él, los sacrificios o que se obedezca a lo que él dice, la obediencia? Sigue diciendo, no me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. Cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda ceremonia? Dejen de traerme sus regalos sin sentido, el incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, el día de descanso y los días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. No quiero más de sus piadosas reuniones, odio sus celebraciones de luna nueva y sus festivales anuales. Son una carga para mí, no lo soporto. Quizá muchos pudieran estar adorando al Cristo que se fabricaron en su mente, como también lo hemos hablado en muchas ocasiones. Así como estas personas esperaban a un Cristo que cumpliera sus expectativas y están adorando con motivaciones incorrectas, quizá muchos hoy también están adorando para que ese Cristo cumpla sus propios caprichos personales. Adoran con motivaciones equivocadas. El Señor le dice aquí en Isaías, estoy harto de sus ofrendas. Una vez más, las palabras de esta multitud eran las correctas, las motivaciones no eran las correctas. ¿Sabían algo de Jesús? ¿Por qué sabemos que sabían algo de Jesús? Porque lo que está saliendo de su boca es verdad. Hosana, número 2, hijo de David. Número 3, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero sus palabras no hacían sintonía con su corazón. Me encanta la palabra sintonía. No sé cuántos tienen esos radios viejos y está el botoncito dándole vuelta y tienes que atinarle alguno de los números. Tiene que haber armonía, acuerdo, algo tiene que estar en sintonía. Por lo tanto, si nuestras palabras andan por un lado y el corazón por otro lado, estamos entrando en lo mismo. Estamos quizá adorando a Dios con palabras correctas, pero con las motivaciones incorrectas. Por eso la palabra dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así que vamos a hacer el reencuentro aquí del sermón. Primero, el rey prometido hace su entrada, las multitudes lo ven, pero número 2, vemos la adoración falsa a este rey. Pero en tercer lugar, el último punto es el rey que no conocían. Punto número 3, el rey que no conocían. Vea el versículo 10 y 11, estamos en Mateo capítulo 21 y leamos los versículos 10 y 11. ¿Lo tienen ahí, iglesia? Dice el 10, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Él está entrando en Jerusalén, nota el texto. Él entra en Jerusalén
¿Y qué dice el texto justo después de que nos dice que Él entró a Jerusalén? Dice que toda la ciudad, ¿qué pasó? Se conmovió. Otra palabra clave, dice que todas las multitudes, toda la ciudad se conmovió. Este verbo traduce un vocablo griego de donde viene nuestra palabra sismo, que ya es más entendida, un sismo o terremoto, un sismo. ¿Qué es un sismo? Sacude a toda una región. Lo que el texto está diciendo, hermanos, es que se produjo un sismo, es decir, la gente experimentó una fuerte sacudida, una agitación emocional. Las emociones les ganaron, y no pierdas de vista el tipo de Mesías que ellos estaban esperando. Las emociones les ganaron lo que habían estado esperando toda una vida. Ahora está delante de ellos, está entrando a Jerusalén. ¡Wow! Él es. El momento ha llegado, pero una vez más no conocían realmente el carácter espiritual del reino de Cristo. Y por eso se preguntaron, ¿quién es este? Ahí está en el versículo 10 todavía, ¿verdad? La gente se conmovió diciendo, ¿quién es este? ¿Y qué respondieron ahí mismo? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta. Una vez más, ¿saben algo acerca de Jesús? Porque Jesús también lo podemos ver como un profeta. Pero si para ti Jesucristo es solamente un profeta, te quedaste corto. Nos recuerda mucho, hermanos, a esa historia cuando Jesucristo reúne a sus discípulos. ¿Se recuerdan? Y les dice, ¿qué piensa el mundo acerca de mí? ¿Qué dicen ellos? ¿Quién soy yo para ellos? ¿Con quiénes los confundieron o con quiénes confundieron a Cristo? Con profetas. Uno de ellos dijo, es Juan el Bautista. Lo confundieron con un profeta. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué predicaba Cristo? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Incluso el Herodes confundió a Cristo con Juan el Bautista, porque acuérdense que Herodes fue el que mandó matar a Juan el Bautista y de repente miró a Cristo y lo confundió, como que su conciencia le gritaba y dijo, Él es como la reencarnación de Juan el Bautista. ¿Con quién más lo confundieron? Con Elías. Dice la palabra que Elías nunca murió y fue llevado al cielo por un torbellino. Lo están confundiendo a Jesucristo con Elías. Y en tercer lugar, con Jeremías o algunos otros de los profetas. Pero hermanos, Jesucristo es mayor que Juan el Bautista. Jesucristo es mayor que Elías, que Jeremías y que cualquiera de los profetas. Él está por encima de cualquiera de los maestros y cualquiera de los profetas. Tiene un nombre que es por sobre todo nombre. Y en el siglo XXI parece que la situación no ha cambiado mucho, porque hay muchas religiones en el mundo que tienen a Jesucristo, ¿de qué manera, hermanos? Solamente como un gran profeta, como un gran maestro. Parece que no hemos cambiado mucho. La gente en esta historia de la entrada triunfal se preguntaba, ¿quién es ese que viene en ese asno, en ese pollino? ¿Y qué decían? Es un profeta. Y hoy en día es exactamente lo mismo. Para muchos es solamente un profeta. ¿Conocen algo de Dios? ¿Han escuchado algo acerca de Cristo y vienen y se sientan en las bancas de las iglesias porque saben algo y se han confundido por muchos años pensando que realmente conocen a Jesucristo y por eso vienen a pedir, a consumir, vienen con las expectativas equivocadas? ¿Qué me van a dar hoy? ¿Qué me va a dar Dios hoy? Pero el problema es ese precisamente, hermanos, que ellos vienen y dicen, estoy tan lleno de problemas en mi casa, estoy tan lleno de problemas en mi trabajo, estoy tan lleno de problemas en mi familia que yo voy a ir nada más para que Él me resuelva mi situación familiar. Y se nos olvida una vez más, el problema más grande es el problema del pecado. Tiene que ver con el alma, tiene que ver con lo espiritual. Ese es nuestro problema más grande. Volviendo a la historia de la entrada triunfal, Lucas, hermanos, nos dice otro detalle, nos dice que Jesús se conmovió y lloró. ¿Okay? Si quieren nada más escuchar Lucas capítulo 19, leo desde el 39 hasta el 44, Lucas capítulo 19, versículo 39 dice, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo,
Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto en tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Por eso no nos extraña, hermanos, que esta misma gente que cantaba Hosana, hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, pronto se daría cuenta: este no era el tipo de Mesías que estábamos esperando y que iba a cumplir nuestros caprichitos. Se dieron cuenta. Por eso la misma gente que dijo Hosana al hijo de David, después que estaba gritando: crucifícale, crucifícale. Palabras a veces correctas, el corazón incorrecto. La misma gente, o muchos de ellos, para no generalizar, muchos de ellos que cantaban y se emocionaron, porque dice que se conmovieron, ¿verdad que sí dice el texto? Hosana, hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, y después están diciendo: crucifícale, crucifícale. Así que resumiendo, hemos visto, hermanos, la entrada del Mesías. Hemos visto que Él viene en son de paz, para traer paz con Dios a los hombres. Viene en un asno. Vemos que la gente empieza a pronunciar palabras adorando falsamente a un rey, y nos damos cuenta que en realidad no conocían plenamente al Hijo de Dios, quien es muchísimo más que un profeta, quien es muchísimo más que un maestro, quien es muchísimo más que una buena persona. Él está por encima de todos y de todo. Así que Él, hermanos, sabe a lo que viene. ¿A qué vino Cristo, hermanos? Él sabe perfectamente que ya no hay vuelta atrás. Quizá anteriormente Él decía: no le digan a nadie que yo hice este milagro. Todavía no es el tiempo, porque lo andaban buscando para apresarle. No le digan a nadie, no es el tiempo todavía, pero ahora no. Ahora Él solo va a la ciudad, porque Él sabe exactamente a lo que Él vino. Isaías capítulo 53, versículo 3. Isaías 53, 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Parece que esta era la semana, hermanos, que muchos estaban esperando. ¿De qué estamos hablando en Génesis? Una promesa, ¿verdad que sí? Hay una promesa que corre a lo largo de toda la Escritura. Recuérdate de Génesis 3:15 una vez más. Ha llegado la semana, ya no hay vuelta atrás. Él sabe a lo que viene, y por eso este viernes vamos a estar recordando el sacrificio glorioso de nuestro Señor. Cristo estaría listo para aplastar la cabeza de la serpiente. Póngase de pie, hermanos, mientras reflexionas en esto. ¿De qué manera llegaba el César, te recuerdas? En un carruaje de oro, con 4 caballos, que no son su creación, ¿verdad? Son creación de Dios, pero ahí se los presta. 4 caballos blancos, como un símbolo máximo de poder, de victoria, de dominio sobre las naciones. No pierdas de vista eso. Esa escena de ver al emperador regresando a Roma es la escena de mayor poder y gloria para los romanos. Pero Juan en el libro de Apocalipsis usa la misma figura para describir el regreso del glorioso y verdadero Rey, nuestro Señor Jesucristo. Así que ahí con tus ojos cerrados, nada más leo Apocalipsis 19:11, y dice: entonces vi el cielo abierto,
Y aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Un nombre escrito que nadie conocía sino él mismo. Estaba vestido con una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios? Jesucristo. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, dice, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Hay una comparación hermosa aquí. César llega con 4 caballos que son creación de Dios, pero llega con ellos. Cristo llega en su propio caballo blanco. César llega con una túnica bordada en oro. Cristo lleva una vestidura teñida en sangre. César lleva una corona de laurel que es temporal, pero el texto de Apocalipsis dice que Cristo llevaba muchas diademas en su cabeza. César va rodeado de soldados humanos, Cristo viene acompañado por los ejércitos del cielo. César tiene un nombre dado por Roma, dice que Cristo tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. César entra a la ciudad material, Cristo viene a juzgar pero toda la tierra y para llevarse a su pueblo. Cristo ya no regresa como un cordero sino como el león de Judá. Dijimos que cuando César entraba en ese triunfo romano, venían delante de él prisioneros encadenados, vencidos, pero cuando Cristo venga, las bestias, los reyes de la tierra y sus enemigos serán derrotados delante de él. Qué glorioso es el pasaje, hermanos, y ver a Cristo haciendo los preparativos de su propia muerte. ¿No te parece interesante? Haciendo los preparativos porque él sabía lo que vino y él se dio voluntariamente. Él mismo dijo, yo pongo mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita sino que yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Quién puede hacer eso, hermanos? Solamente Cristo. Y por eso este viernes estaremos recordando su muerte, pero el domingo nos preparamos para celebrar de que Él se levantó en gloria y que Él vive y reina para siempre. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana, por recordarnos muchas cosas en este pasaje, pero que nos deberían de llevar a conocerte cada día más a través de tu palabra, para que nosotros podamos exaltar y adorar al Dios de la Biblia, al Dios que verdaderamente conocemos, y que nuestras palabras estén en sintonía con nuestro corazón, para que sea una ofrenda aceptada en tu nombre. Y recordamos también ese suceso cuando tú vas a regresar a esta tierra para salvar a tu iglesia, para llevar a tu iglesia, y vendrás con toda la gloria que ninguno de nosotros hemos visto. Qué suceso tan glorioso. Señor, mientras demos preparativos también para este viernes, sé con cada una de las cosas que planificamos. Ayúdenos, Señor, sobre todo a recordar esto, no porque es en esta semana, sino en cualquier momento de nuestra vida podamos recordar esto tan importantísimo, que Él vino a dar su vida por los pecadores, pero que no terminó en la cruz. Al tercer día, Él se levantó de entre los muertos, venció la muerte, venció el pecado, venció el enemigo, y Él vive por siempre. Él vive por los siglos de los siglos. Gracias por todo, Señor. Gracias por tu palabra. Te pedimos todo esto en el poderoso y glorioso nombre de Cristo Jesús y decimos amén, amén. Dios me los bendiga, hermano. Vamos a seguir cantando.